Bienvenidos, queridos amigos, a esta reflexión de la palabra de Dios. Los invito para que meditemos el evangelio de este día tomado de San Marcos, capítulo 12, versículos del 12 al 17. En aquel tiempo enviaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes para casarlo con la pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie. ¿Por qué no te fijas en lo que la gente sea, sino que enseñes el camino de Dios sinceramente? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús, viendo su hipocresía, le replicó: ¿por qué intentáis tentarme? Traedme un denario, que lo vea. Se lo trajeron, y él les preguntó: ¿de quién es esta cara y esta inscripción? Le contestaron: del César. Le replicó: lo que es del César, pagádselo al César, y lo que es de Dios, a Dios. Se quedaron admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las frases de Jesús que han hecho eco a lo largo de toda la historia es esta que ha pronunciado en el Evangelio de hoy. Dice Jesús: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El César representa la autoridad civil y evidente, debemos contribuir a nuestras obligaciones con la parte civil, llámese el pago de impuestos, tributos, etc. También la responsabilidad de elegir buenos gobernantes, buenos legisladores. Pues bien, hay gente que le cumple muy bien al César, es decir, le cumple muy bien a la parte civil. Pero, ¿y a Dios? ¿Y a Dios? Jesús lo dijo muy clarito en ese evangelio: darle a Dios lo que es de Dios. Pregunto, ¿con Dios también hacemos lo mismo que hacemos con el César? Y no me refiero solo a la parte económica, que también hay que hacerlo. Me refiero, por ejemplo, al tiempo que le dedicamos a Dios. ¿Cumplo con el Señor por lo menos con la Eucaristía dominical? ¿Saco tiempo todos los días para orar? ¿Ayudo a la iglesia en sus necesidades? ¿Soy generoso con Dios? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hablemos con ejemplos. Cuando unos papás tienen un hijo, después de la alegría y la felicidad que les genera el nacimiento del bebé, y después de vacunarlo, lo primero que hacen es registrarlo ante la parte civil. Que hay que hacerlo y que está muy bien, por supuesto. Pero ¿y ante Dios? ¿Cuándo va a ser registrado ese pequeño con el bautismo que lo hará hijo de Dios? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay hombres y mujeres que han decidido vivir juntos, casándose por lo civil, y ante el Estado han conformado una unión legal con derechos y obligaciones. Pero, ¿y cuándo lo van a hacer por la iglesia, para que Dios bendiga su unión? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Está muy bien preocuparse por la salud física, por el bienestar físico e ir al médico, pero ¿y la salud espiritual? ¿Cuándo van a acudir al sacerdote que en nombre de Dios perdona los pecados y le devuelve la salud al alma? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Está muy bien, pero muy bien, preocuparse por el alimento material, pero ¿y el alimento espiritual? La Eucaristía. Porque recordemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en la boca de Jesús, que es Dios, Él nos ha dicho: el que come su cuerpo y bebe su sangre tendrá vida eterna. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por tanto, sí, está muy bien cumplir con lo civil, con el Estado, con las obligaciones que tenemos como ciudadanos, pero también es muy importante cumplirle a Dios, porque a veces prometemos cumplirle y no le cumplimos. Por ejemplo, ¿cuántos papás, cuántos padrinos cuando traen a sus hijos o a sus ahijados a bautizar le dicen sí al Señor? Le dicen: sí, me comprometo a educar a mi hijo o a mi hijado en la fe. Sí, me comprometo a enseñarle y a educarlo en los valores cristianos. Sí, me comprometo a que la luz de la fe, representada en el cirio o en la velita encendida, no se apague. Sin embargo, en la realidad, en la práctica, es un no rotundo a Dios, porque la velita evidentemente quedó apagada y con ella también quedó apagada la fe. Porque a muchos padres y a muchos padrinos no les interesa en lo más mínimo la educación de la fe. Lo único que interesaba es que su hijo o su ahijado hayan recibido el bautismo y punto.
Por eso los compromisos no se asumen, porque muchos incluso no vuelven ni a pisar un templo. No dan a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos chicos le dicen sí al Señor cuando toman por primera vez la Sagrada Comunión? Y llegan felices y muy bien presentados a la ceremonia, porque es la primera vez que reciben el cuerpo y la sangre del Señor. Pero para muchos se convierte en su primera y única comunión. No dan a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos le dicen sí al Señor cuando reciben el sacramento de la confirmación? E incluso hasta le cantan: llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten más de ti. Y sí, van a los hombres, pero ya cantan otra cosa. Cristo no aparece por ninguna parte porque desapareció ese buen deseo. Porque muchos se alejan, abandonan, se vuelven indiferentes o dejan de creer en Dios. No dan a Dios lo que es de Dios. ¿Cuánto le decimos que sí al Señor cuando hacemos un cursillo de cristiandad, un retiro espiritual, un taller, somos caminantes en Emaús, una consagración a Jesús por María, e incluso somos llamados a servir y le decimos: sí, Señor, cuenta conmigo, y después de un tiempo le digo no, y me olvido del sí que le dije al Señor, y me alejo y me retiro y no cumplo y no soy fiel y no me importa nada? ¿Cuántos de nosotros le decimos sí al Señor cuando le hacemos una promesa y una vez obtenido el beneficio le decimos no y no la cumplimos? ¿Cuántos de nosotros, sacerdotes de Cristo, le decimos sí al Señor? Le decimos al Señor, por medio del obispo, que vamos a ser obedientes, castos y pobres, pero poco tiempo después decimos no, cuando desobedecemos al obispo o al papa, cuando no queremos ir donde nos mandan ir, cuando nos volvemos rebeldes, cuando somos motivos de escándalos o cuando no somos fieles al ministerio? ¿Cuántos de nosotros le decimos sí al Señor en la misa dominical, pero le decimos no el resto de la semana, cuando la vida no coincide con la vida misma? Decimos que creemos en Dios y que venimos a misa, pero la vida no cambia, no se transforma, no crece, no es más coherente, no es más solidaria, no es más disponible, sigue siendo egoísta, metida en su pequeño mundo, solo buscando intereses, conveniencias. No damos a Dios lo que es de Dios. Que eso jamás vuelva a suceder en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.